La invasión divina nos llegó finalmente con el maestro Javier Aranda. Javier, Sí, ¿cómo estás? hola, buenos días, Omar, Patricia. Qué gusto estar aquí. Obviamente inicio con el nombre del libro del cual nos vas a presentar esta mañana, La invasión divina. Confieso que he leído. Muy buenos días, gracias, cuéntanos. Bueno, mira, ahora en estos días yo siempre trato de encontrar referencias, digamos, entre mi mundo libresco y el mundo real. Y en estos días navideños, pues me acerqué a un par de cosas. Uno es a los evangelios apócrifos, que son muy interesantes porque nos hablan de un Dios niño que no conocemos, porque conocemos, digamos, la etapa final. Y me acerqué a otro libro que ya había leído un par de veces y me volví a emocionar. Me sorprende mucho que un libro te siga atrapando, como es el caso de La invasión divina de Philip Dick. Y es un libro muy ambicioso en el sentido de que nos cuenta la historia que todos sabemos, la historia de ese Belén, de ese niño que llega, nada más que aquí cambian las cosas un poco. Dios es vencido en la tierra por el mal, que es Belial, por supuesto, se refugia, se va al exilio a un planetoide, adquiere el aspecto de un roedor y ahí vive con otros, con una tribu ahí de seres primitivos y hay un par de colonos. Hay dos estaciones, hay un hombre en una mujer en otra. No tienen contacto más que a través de las transmisiones de radio. Y entonces Dios, hecho roedor, por él mismo, para protegerse, para camuflarse de Belial, decide incordiar a la mujer, pero es una mujer que tiene esclerosis múltiple y es el pretexto para que ellos puedan volver a la tierra. En un caso extremo de vida o muerte, esta mujer está muy mal, pero está incordiada, está embarazada, otra vez es virgen ella, por supuesto. El otro no sabía quién era, pero finalmente hace el papel de José y en un viaje relámpago regresan a la tierra, rompen todos los controles que tienen porque no podían volver los colonos que se habían decidido estar en otra parte, bajo circunstancias muy estrictas como casos de vida o muerte, y es el caso de ella. Entonces llega embarazada. El niño que tiene, se llama Emanuel, por supuesto, así le ponen. Hay un personaje que los acompaña todo el tiempo, que es Elías, y es, por supuesto, el profeta Elías, que acompaña a esta pareja con la misión divina de traer de nuevo a Dios a la tierra. Y esta historia nos cuenta todo ese peregrinar, digamos, interestelar que recorren para llegar a la tierra y finalmente nos traen acá para que combata nuevamente con las reglas que han puesto los seres superiores, que es finalmente la divinidad, con Belial, para volverlo a vencer. Es una historia muy arriesgada, porque es una historia que todos conocemos, pero tiene Philip Dick la capacidad de atraerte, de magnetizarte y de darte muchos datos de la cultura occidental que están flotando y otros no tanto, para contarnos una historia realmente apasionante. Esta invasión divina, se llama por eso invasión divina, porque es el regreso del Mesías, el surgimiento de ese Dios en su planeta. Esta novela, esta historia, ¿dónde la clasificarías? ¿En ficción? Es ciencia ficción. Es ciencia ficción, todo ocurre en el espacio, en el futuro. Claro. Pero además con una gran analogía, ¿no? Que es la necesidad muchas veces de tener esperanzas en este mundo tan complicado, por lo que nos estás platicando. Sí, totalmente. Por ejemplo, hay cosas que se plantean, que seguramente la María cristiana se planteó, de decir, ¿por qué yo, verdad? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué siendo virgen? ¿Y quién me va a creer? Mi marido, etcétera. Y Ribi, ella se pregunta lo mismo, ¿por qué yo me dio esclerosis múltiple? ¿Por qué no hay cura? ¿Por qué estoy en una estación aislada? ¿Y por qué ahora, después de todo, estoy embarazada? Y se entera que está embarazada por un ordenador que le mide, digamos, todo lo que es su cuerpo, y así se da cuenta. Fíjate, sobre esta escritura estadounidense dice la contraportada: la búsqueda de Dios o de la divinidad, de ágil y entretenida lectura, es una lúcida reestructura de diversos mitos religiosos, cargada de elementos gnósticos y cabalísticos y una reflexión sobre nuestro mundo y nuestras creencias. ¿Cuándo fue escrito, más o menos? Yo no recuerdo, Habrá pero sido, es del siglo XX, de finales del siglo XX. Es de las últimas novelas de Philip Dick. Él estaba muy mal, tenía incluso delirios, pero tiene la capacidad narrativa impresionante. Te lleva por la historia, te jala, te atrapa. Y sobre todo, como hemos hablado en muchas ocasiones, Javier, ante la pérdida de valores de verdad, qué importante es la literatura y sobre todo podernos adentrar en esta búsqueda de cosas
de encontrarle explicación a muchas de las cosas que estamos viviendo de forma negativa incluso, ¿no? Exactamente, él se pregunta, se hace las mismas preguntas que todos nos hacemos, que tienen que ver con lo esencial, quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es la misión que tenemos en este lugar, ¿no? Philip Dick las pone en el centro, imaginando un futuro que con terror a veces uno ve que se está cumpliendo. Acuérdense que él es el autor de Blade Runner, que se hizo película y que es una de las películas clásicas en donde nos pregunta otra vez cosas esenciales cuando habla de las robots o de los robots, que son muy parecidos, son prácticamente idénticos a nosotros, y si tienen derecho a amar a los humanos y los humanos a ellos o no. La única diferencia entre los robots y uno es que ellos sí saben su fecha de caducidad y nosotros no. Nos pregunta cosas muy interesantes, contándonos historias realmente impresionantes, Philip Dick. De muy buena reflexión, una reflexión futurista, pero también al mismo tiempo presente, puesto que estamos conviviendo con estos cambios transicionales ante grandes preguntas, ¿no? Como esas, la religión y su futuro, ¿no? Y preguntas que seguirán por el resto. Sí, de bueno, nuestras además vidas. recoge mitos, como dice lo que le dice en la contraportada, está Palas Atenea, o sea, recoge las tradiciones de las que se nutrió el cristianismo primitivo, ¿no? Exacto. Y las proyecta todas ellas hacia un futuro que estamos viendo cumplirse de muchas maneras. Claro. Pues nos aplicaremos estas vacaciones. La invasión divina. Gracias, Javier Aranda. Gracias, No, gracias por a estar ustedes. aquí, Un abrazo, confesarnos excelente. que estás leyendo. Vamos a una pausa. Esto es México al Día.